un día, yo tenía un miembro en mi iglesia en California, se llama Benny. Benny era un amigo y le quería mucho, era el hermano del hermano Eduardo. Y siempre cuando Eduardo me llamó o habló allá, siempre hablamos de Benny. Y un día Eduardo me llamó hace unos dos años atrás. Y dije, voy para Atlanta. Yo vivo en Atlanta. Me dice, voy a Atlanta y quiero verte allá. Y va a Atlanta. Y llega y me dice, Carlos, ¿quiere que vengas a ayudarnos en Sudamérica? Y le dije, yo tengo un trabajo tiempo completo, mano. Yo estoy en el Medio Oriente, en África, en lugares que no tengo. Y le dije en este sentido, no. Pero el siguiente día me llamó o se levantó y me dice, ¿quiere que vengas a ayudarme? Y mi esposa y yo hablamos. Y le dije, los Trachtenberg son buena gente, vamos a hacerlo. Y lo encontré que me engañó y me volvió. Y tengo trabajo tiempo completo, estoy en otro trabajo y ayudando. Y vine varias veces a Chile. La última vez yo le dije, bueno, ya no voy más. Y mi hijo viene y dice, yo me muevo para Chile este verano. Y mi esposa dice, te va a costar doble, porque ahora tiene que tocar a pagar mi viaje también, porque donde van los nietos, van la abuela, ¿verdad o no? Amén. Bueno, ya estoy casi chileno ya, y estoy aquí con ustedes, es un gran placer. Agradezco mucho a Patricio, su esposa, y yo no sabía que tenía una pinta tan buena, mírenlo. Yo lo conozco a él toda la vida y nunca puso traje, nunca estaba vestido así. Pero óyeme, se le envió muy bien, ¿verdad? Está muy bien él. Mónica ha sido siempre muy dulce, muy cariñosa a nosotros y damos gracias. Eduardo también ha sido un gran amigo y bueno, estar aquí con ustedes. La primera vez me invitó hermano Ricardo Ramírez a predicar la convención acá y fue una bendición. Y mi jefe, mi mentor, era un chileno también. Yo no sé, vienen en dos tamaños los chilenos, grande y corto, pequeño. Siempre vienen así. David y Menay. El hermano José Menay fue el hermano José Menay fue mi mentor. Y de todo lo que decía, una vez un joven me vino y me dice, Dios me habló no tener hijos, para que yo pueda hacer grandes cosas para Dios. Oye, le digo, yo tengo un amigo, si supiera eso, hubiera sido increíble. Porque él solamente comenzó 70 iglesias, viajaba por todo el mundo, y abrió la obra de Dios en varios países y tenía 13 hijos. Si no hubiera tenido hijos, hubiera comenzado como 2,000, 3,000 iglesias. El muchacho todavía no ha hecho nada, pero bueno, el hermano Menay fue siempre un ejemplo a nosotros. Y un día me invitó a su casa a dar el devocional a la noche y llegó todos los hijos, los nietos y todo. Y había 40 personas en la casa. Yo le dije, ya sé cómo era para ti para comenzar la iglesia, es muy fácil. Con la familia 40 ya. Era un gran hombre, mi mentor. En esta noche me toca a mí a predicar un mensaje y quiero predicar sobre misiones. Y quiero que tomen la Biblia conmigo y lea en Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. Dice la palabra de Dios en capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Siempre cuando yo leo esto me choca un poco, porque siempre hablamos de profetas y de evangelistas y los pastores y maestros, pero nunca se ponen pastores, profetas y maestros juntos. Pero dice la palabra así. Y dice, Barnabé
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaín el que se había criado junto con Herodes de Tetraca y Saúl, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Barnabé y Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Quiero predicarles hoy en la noche la iglesia que hace la diferencia. La iglesia que hace la diferencia. Creo que se hace algo que es costumbre mío de muchos años, que se levanta la mano hacia el púlpito y decía: Señor, unge al hermano Carlos, úngele a predicar su palabra, y ponga su otra mano en su corazón y dice: Señor, úngame a mí para recibir la palabra de Dios. Se la hacemos juntos, Padre, Señor, úngame, oh Dios, para que yo pueda predicar su palabra. Úsame, Dios, para que la palabra llegue al corazón del pueblo aquí. Y Señor, lo uses en el nombre de Jesús. Y Señor, úsame a mí, Dios, a dar una palabra fiel, una palabra que llegue al corazón. Y también únganos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia que hace la diferencia. En el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia primitiva, había tres iglesias que eran los centrales. En aquel tiempo había grupos o casas de células, miles o cientos de casas de células. Hace poco yo estaba en el Medio Oriente y estaba yo en una reunión con 15 líderes. Y yo les hablé a ellos y le dije a este 15 líderes que era una parte, una sección del ministerio de ese grupo. Y eran todos ex-musulmanes. Todos ellos eran ex-musulmanes, vestidos como musulmanes, en lugares donde ni siquiera podían decir soy cristiano. No podían decirlo por perder su vida. Y les pregunté a ellos: ¿cuántas iglesias o casas de culto representaba cada uno? Cada uno tenía un grupo de 300 hasta 400 iglesias de ese hombre. Pero el grupo entero tenía más de 50,000 casas de culto. Y así fue en la iglesia primitiva. Eso fue su forma de operar. Había una iglesia central en Jerusalén, nosotros lo conocemos. Era una iglesia que formaba por el Espíritu Santo y la primera iglesia, y llegó a ser una iglesia muy tradicional de lo que Dios hizo. Ellos estaban cansados y se reveló el Señor, la presencia y su verdad. Ellos aceptaron a Cristo, pero después de tiempo se volvieron ellos en lo que se llama tradición. Se llegaron a pelear uno con el otro. Si uno lea la palabra, la epístola de Gálatas, va a ver a Pablo hablando del problema de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén llegó a ser tan tradicional. Pedro mismo, que abrió la obra, que abrió la puerta a los gentiles de escuchar la palabra de Dios, él era el que empujaba la tradición de ser circuncisión, perdón. Y Pablo comenzó a pelear con él, que él había caído en esa tradición. Después de un rato, Pablo le dice a Pedro y le dice a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Gálatas: es por la gracia somos salvos. Hermanos, escúcheme, hay tradiciones. Me daba risa que yo tengo siempre que preguntar cuando voy a predicar cuál es la forma para que vestimos, porque yo no sé si uno tiene que ir en blue jeans o tiene que llegar en traje, y yo traje mi traje, gloria a Dios, aleluya. Para que todos lo entiendan, yo traje mi traje porque tengo dos trajes.
Esa es hermenéutica, hermanos, para los que no entienden. Entonces, ellos quedan en traición. Y muchas veces lo que Dios comienza con nosotros, que es muy bueno, caemos en traición cuando lleguen los jóvenes. No le dejamos a ellos a servir a Dios en su estilo, porque tenemos nuestra tradición, tenemos nuestra forma de hacer. Creemos que todos sean así. Y a veces la tradición nos toca a perder lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando estaba yo en Colombia, como comencé una iglesia, Dios me dio una iglesia con la esposa del embajador de Francia y la esposa del embajador de Colombia que vivía en Francia. Ellos mismos comenzaron a asistir a mi iglesia y tuvo como 40 católicos en mi iglesia, que iba a la iglesia católica en la mañana y en la noche venía a mi estudio en la Biblia en mi casa, ahí sentados todos escuchando la palabra de Dios. Y vino un hermano supervisor de la iglesia y dijo: no puedes tener una iglesia así, tienes que tener una iglesia donde la gente va en la mañana y no en la noche, y tiene que decidir que va a la iglesia nuestra o va a la iglesia católica. Con cientos de años de tradiciones, ¿sabe dónde llegaron ellos? Cuando pusimos reglas y yo joven no sabía y era tradición, ellos se quedaron afuera de nuestra iglesia. A veces la tradición nos agarra y nos deja ver la mano de Dios trabajando en el mundo. La segunda iglesia era interesante, la iglesia de Samaria. La iglesia de Samaria comenzó con Jesús. Recuerda que Jesús dijo, era necesario que yo fuera a Samaria. Y cuando llega a Samaria, llega a un pozo y comienza a hablar con una mujer que le daba vergüenza a llegar al pozo para sacar agua cuando todo lo demás estaban allá. ¿Y saben por qué? Porque tenían 8 hombres que ella había tenido varios esposos, ya dejó de casarse y comenzó a convivir con los hombres así, uno a través de otro, y en el mediodía ella llega para no que nadie le vea, y Jesús llega y le pregunta a ella de esa samaritana: dame agua para beber, porque yo tengo agua que uno lo bebe y nunca necesita agua más, nunca va a tener sed. Entonces este señor le dice: oye, ¿de dónde sacaste nosotros? Mire lo que dice, está conviviendo con otro hombre, no está haciendo nada. Dice: gloria a Dios, Señor santo. Bueno, practico, hermano, la palabra. Ella dice, increíble, ella dice en ese momento: nosotros tenemos nuestra montaña para alabar a Dios. Allí comenzó la iglesia de Samaria. Y después vino Pedro y Juan y predicó a ellos y se cayó el Espíritu Santo y llegó una iglesia allá. Y la iglesia de Samaria, la cosa más grande si fuera de ellos, fue de que ellos eran muy dados a su racismo, muy dados a su parte. Dice en mi país que el día más sagrado, el día más separado de la gente es el día domingo, porque llegan los blancos con los blancos, llegan los hispanos con los hispanos, llegan los negros con los negros, llegan los chinos con los chinos y nunca se mezclan. Pero esa tercera iglesia es interesante. Esta iglesia estaba hecho de un grupo de hombres. Cuando lo lea la lista se vea que esta iglesia está mezclado con varias personas. Es interesante cómo ellos eran en esta iglesia. Mire, cuando lo vea la lista del staff o el pastorado. Primero había Barnabé. Barnabé se llamaba el chico bueno. Yo les llamé así, el chico bueno.
Algunos creían, los comentarios dicen que puede ser que Barnabé fue el joven rico y cuando Jesús le dijo a él, tiene que dar todo a seguirme a mí, él dijo, bueno, yo tengo mucho, gloria a Dios, Dios te bendiga, tengo mi vida y espero que tenga un buen día. Y Jesús lloró, no sé si Barnabé, si fuera Barnabé lloró, pero cuando Barnabé se convierte, se entrega todo lo que él tiene para la gloria de Dios y sirve a Dios. Y él era consolador, él siempre era la persona que decía, no va bien, mire que esto vamos para adelante, sí Señor, vamos a hacer algo para la gloria de Dios. Esto fue Barnabé. El segundo fue, dice la Biblia, Simón, el que llamaba Niger. Niger era un hombre negro y dicen que venía de África hasta allá, casi 1600 kilómetros para llegar allá. Y allá escuchó la palabra de Dios y se convirtió a Cristo Jesús. El tercero se llama Lucio de Cirene. Sí, no es el primero, era uno de los primeros convertidos o conversos gentiles que convirtió a Cristo Jesús. Un pagano que nunca había escuchado nada como el mensaje de Jesús. Oye, mis hermanos, ¿cuántas personas cuando escuchen este mensaje de amor? Un día estaba yo en el Medio Oriente y conocí un palestino y él estaba vestido como árabe, era árabe. Y yo le dije, ¿cómo te convertiste? Dígame tu historia. Me dijo, yo era un hombre que mataba gente, yo era un asesino. Y yo estaba con tanta odio y le dije, lo que necesito es salir. Y yo pensé de suicidarme. Pero alguien me habló por revelación de Jesucristo en un sueño. Y yo acepté a Él. Y me vino sobre mi paz. Y la paz del Señor me cubrió. Y alguien me habló y me explicó lo que era. Y yo soy creyente hoy. Amén, aleluya. El poder del mensaje de Jesús cambia las vidas de cualquiera. El otro hombre se llama Minaín, que creció en la casa de Herodes. Criado en su hogar, vivía con un impío. Un hombre tan fuerte como él, que podía matar a cualquiera en cualquier momento. Me recuerdo de una señora en los años 1960 en los Estados Unidos, mandó su hijo a la escuela pública y cuando llega, la señora levantó, la maestra, leyó la Biblia, oró por la clase y ella comenzó a pelear con este sistema hasta que llegó al Corte Supremo y ganó el Corte Supremo Madeleine O'Hare para quitar la oración y la Biblia completamente afuera del gobierno y las escuelas. Y todo el mundo decía, este atea era una persona increíble. Pero ¿qué pasó con el hijo? El hijo comienza a crecer y un amigo le testifica de Jesucristo y hoy día se murió Madeleine O'Hare en una vida horrible, una forma muy horrible, fue matado y ese hijo es un pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Aunque usted pueda mover el gobierno, usted no puede mover lo que hace el Espíritu Santo en el momento. Sea levantado en una casa. Tengo que decirte una historia. Eso me fascina cómo trabaja Dios. Un día déjame cambiar algunas cosas. Un día, yo estoy otra vez en el Medio Oriente. Estoy con un talibán, ex talibán. Y le pregunta a él, ¿cómo te aceptaste a Cristo? Y él me di cuenta, dice, yo era un soldado en el Talibán, la fuerza armada del Talibán. Y yo estaba era un cuartel, yo era coronel. Y en ese cuartel que yo tenía, había un grupo leyendo en sus tiempos de devociones en el musulmán para leer el Corán. Le vi que ellos tenían otro libro puesto en el Corán. Y estaba ellos leyéndolo. Cuando yo lo veo, es un librito cortado o rompido en varios libros de ellos.
Y lo agarro yo y le llevo a la casa. Y encuentro son seguidores de Jesús. Y encuentro que ellos tenían un Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento. Y yo enojado con ellos. Y yo comencé a perseguirles fuerte. Y un día en una batalla alguien echó una bomba a nosotros. Cuando llegó el bomba me agarró un cristiano y se me cubrió así. Y le mató a él, pero me salvó la vida a mí. Él lo hizo intencionalmente y me afectó tanto. Yo agarré los libros de él y comenzó a leer. Y leí el libro de Juan, de habla de amor. Y ese amor tan fuerte, le dije, ellos sacrificaron sus propias vidas para que yo pudiera vivir por el amor de Cristo. Quiero conocer amor. Y él aceptó a Cristo. Es increíble cómo el diablo puede trabajar, pero en medio de todos los problemas, en medio de la oscuridad, Dios puede hacer grandes cosas. El otro era un hombre que se llama Saúl. Saúl era un hombre que usted sabe perseguía a la iglesia primitiva. Esto fue la fundación de esa iglesia primitiva, esa iglesia un poco disfuncional para la iglesia de Jerusalén, un poco disfuncional para las tradiciones. Dios sana a esto, hermano, yo no sé dónde irme. Pero Dios lo usó. Este grupo de personas, mire cómo Dios lo usó. Lo dice en versículo 2, interesante. Versículo 2 dice, ellos se fue, ¿cómo Dios lo usó? Lo usó porque sabían ellos administrar a Dios. Uno de los secretos de ser usado por Dios es gastar tiempo con Dios. Administrarle a Él, tú solo con Dios, cantándole, alabándole, glorificando su nombre. Si quieres ser usado por Dios, gasta tiempo con Dios. Amén. El segundo es, dejó que el Señor les habla. Tenemos costumbres de orar y queremos llenar el aire con palabras. Señor, bendiga a fulano, Señor, haga esto, Señor, me salva, paga los gastos hoy, Señor, toca el hijo, toca el perro, toca el gato y cualquier otro que va para acá. Amén. A veces tenemos que levantarnos y no decir nada. No ni abrir la boca para que Dios te pueda hablar a ti. Yo recuerdo con el pastor, teníamos problemas encima de los problemas económicamente, que estamos construyendo un nuevo templo, tuvimos problemas con el gobierno, tuvimos problemas con los miembros, tuvimos problemas con todo el mundo, el vecindario no quería la iglesia, estábamos peleando, teníamos un abogado para todo eso. Y un día yo estaba llorando, oh Dios, tú sabes lo que estoy pasando. Y Dios me habló. Y me dice, cállate, no llores más, déjame trabajar. Ellos sabían de escuchar a Dios, ministra a Dios, escúchele. Dice tercera cosa, ellos ayunaban y oraban, gastaban tiempo de buscar y poner el cuerpo en disciplina para ver la mano de Dios. Y también despidieron a ellos, hicieron algo. Yo quiero decirle, hermano, Dios quiere usar a ustedes, pero Dios para usarles a ustedes tiene que formarse. No importa cómo llegas a Cristo, no importa que sea un negro de África, o sea una persona maltratado, o vivir en una casa de prostitución, o vivir en problemas grandes. No le importa cómo llegaste, bueno ni malo, alto o corto. No le importa a Dios. Lo que importa a Dios es que tú llegues y te rindes a Él. Hay mucha gente que quiere hacer grandes cosas para Dios,
pero no planifican ellos hacer grandes cosas. Lo que veo de la iglesia, muchas veces nosotros hablamos, Dios va a hacer grandes cosas, pero no somos específicos lo que Dios quiere hacer. Dios le dice en esta forma, lo que usted quiere, pídamelo. Amén. Pídamelo. Dios necesita que hagas esto. Un día yo estaba trabajando en África y estaba yo yendo a un pueblo que se llama República Democrática de Congo. Había un señor que se llama Joseph Kony que mataba a mucha gente, los hombres, y violaba a las mujeres. Y encontramos en un campo enorme, yo y otro señor, con 10,000 mujeres y niños sin comida y ropa. Y yo le vi a ellos dando como $300 a un señor. Y con eso iba a compartir lo que él tenía, comprando comida a ellos. Y el Señor me habló a la gente conmigo, que tenemos que hacer algo. Y comenzamos a trabajar. En uno de los viajes, yendo muchas veces a África para alimentar y hacer la cosa entre estas mujeres y niños, yo llego a Uganda 2 días antes de irnos para el otro pueblo. Y llego en la noche, estaba yo bien cansado y me fui a la cama. A las 2 de la mañana el Señor me levanta y me da 4 palabras. Yo le escribí en una nota, un papel allí, y lo dejé allí. Y me quedé pensándolo y me caí dormido. El siguiente mañana yo me levanto y comienzo a ver estas 4 palabras. Y quiero darles estas 4 palabras. La primera palabra es muy sencillo. Es simplemente estratégica. Estratégico. Es planificar cuál es tu plan estratégico. ¿Qué vas a hacer para Dios? ¿Cuál es tu plan con tu vida? ¿De dónde estás y dónde vas? Cuando Dios me habló así, era algo que yo no entendía. Yo pensé, bueno, Dios, tú me estás diciendo algo que es lo que quiere que yo entiendo a eso. Hay cosas que tú puedes hacer, Carlos, y hay cosas buenas que son de mí, pero no quiere que tú lo hagas. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo y hay cosas que Dios quiere hacer con otro, pero no quiere que tú lo hagas. No te caes culpable en la trampa de hacer algo donde Dios no te llamó. Seas estratégico con tu vida. Seas lo que puedes para la gloria de Dios. Yo comencé, cuando Dios me habló de eso, yo le dije, ok, Dios, voy a caer esto, voy a dejar esto y me meto aquí, porque aquí es donde tú me llamaste. Una de las cosas que yo puse, Señor, yo voy a usar mi español y voy a hacer lo que tú me llamaste desde niño de hacer. Increíble, todas las puertas estaban cerradas. De un día Dios comenzó a hacer lo que yo no podía mover, lo que yo no podía hacer por nada. A veces nosotros metimos con planes y le decimos a Dios, bendiga mis planes, Dios. Y Dios diciendo, no, ¿cómo te parece si tú te metes con los planes míos que ya son bendecidos? Amén. Sean estratégicos. Número 2, intención. ¿Cuál es tu intención? Hay mucha gente que me dice así, ¿cuál es tu intención? Bueno, Dios va a bendecir, hermano, tú sabes. Un día otra persona me llama, yo trabajaba con Sociedad Bíblica, me dice, Carlos, Dios me dio un plan grande para él. Sí, dígamelo. Bueno, yo voy a entrar a ese pueblo y lo voy a predicar el evangelio y vamos a destruir 15,000 Biblias. ¿Cómo te parece? Muy bien, le digo. Si no me consigue los 15,000, la culpa sea tuya entonces. Yo le digo, hermano, no es culpa mía que tú no tienes las Biblias. Es culpa tuya o culpa de Dios.
pero no es la intención. Mira, usted tiene que saber qué vas a hacer para Dios. Dios me va a usar, Dios me va a bendecir. Buenas palabras, pero no tienen intención. Mi intención es levantar una iglesia en el pueblo de Puerto Montt, que sea una iglesia grande, que sea una iglesia usada por Dios, que sea una iglesia misionera, que tenga un templo de 400 personas y que tiene un ministerio al cárcel, que tiene una escuela, que tiene esto y esto. Esto voy a hacer, son mis intenciones. Como iglesia de Chile, ¿cuál es tu intención? Cuando hablamos de Impacto 2020, cuando Eduardo me habló el sueño, le digo, muy bueno. Él dijo, vamos a comenzar 2000 iglesias. Yo le digo, ¿en qué ciudades vamos a comenzar los 2000 iglesias? Si usted me dice, voy a comenzar 10 iglesias, ¿en qué calle va a ser? Yo traté de comprar una franquicia de Starbucks, la verdad. Yo llamé a Starbucks y le dijo, quiero comprar una franquicia. No lo venden. No hay. Segunda cosa, yo le pedí a ellos, como no hay franquicia, le digo, quiero que abren uno por acá. Y yo le dije, yo quiero la franquicia para este son. Dice, Señor, perdónanos, esto ya está decidido. Usted no puede tener nada que ver con esto. Intención. El mundo tiene intención. ¿Cuál es tu intención? Tercero, transformación. Nuestro ministerio debe ser transformado. Un ministerio que cambia de las personas alrededor de nosotros. Se afecta a lo que somos. Cuando yo comencé como misionero, hablando como dijo el hermano Patricio, yo no sé cómo usted habla. Sí, hermano, tu inglés es peor para que entienda eso. ¿Saben por qué yo no digo nada que soy gringo cuando la gente dice este es gringo? ¿Saben por qué hay 1000 personas de ustedes aquí? Soy solo aquí. No soy tonto, hermanos. Recuerden eso. Gracias, hermano. Conocí un pastor en Honduras, se llama Pastor Juan. Pastor Juan no tenía el brazo derecho. Lo había perdido en una pelea de machetes. Como borracho, bebía mucho. Y él no leía nada. Pero él comenzó, no sé, me van a entender, una pequeña tienda del barrio que se llamaban allá pulperías, ¿no? Ustedes lo llaman así. Pero uno que vende de la ventana de la sala, las cositas que él tenía. Y él comenzó a ganar plata y compró el terreno al lado. Y comenzó desde ahí hablando a la gente la palabra. No leía, no podía leer tu nombre aquí. Y su esposa leía, ella leía la Biblia y él predicaba. Tenía como 8 sermones muy buenos y siempre caía en esos 8 sermones. Pero creció la iglesia, un hombre humilde. Comenzó a crecer la iglesia, llegó a 350 personas. Y un día se salvó el señor, el alcalde, y varias personas. Y un grupo de los hombres de la iglesia dijo, mire, tenemos que conseguir un pastor que tiene educación, que se veste. Él llegaba con una guayabera y con sus botes ahí puestos con su sombrero, y llegaba a la iglesia y decía, necesitamos a alguien más fino. Y buscaba el pastor recién llegado, perdóname Israel, recién llegado del instituto. Y él tenía puesto un corbata, tenía su saco, y se parece muy bien. Y le pusieron a él el pastor. Él siguiendo con su pulpería, siguiendo con sus caballos, al lado de la iglesia, no peleaba con nadie. Dijo, yo me voy a comenzar otra iglesia en otro pueblo. Y se montaba, yo fui con él varias veces, montaba el caballo y pasaba por el río y fuimos sobre un cerro y llegamos a un pueblito.
Todo el mundo bebía allá, todos eran peores que ella. Nadie leía en este área, nadie hacía corbata, nadie se estaba peleando uno con el otro. Era como el oeste durante los 1800. Y hermano Juan, sin un brazo, no leía y comenzó a predicar en el parque. Pasó 3 años, nadie sabía de él. Y la iglesia de 350 llegó a 50. Perdóname, Israel, es la historia. No estoy hablando mal del seminario, está la historia. Estoy sudando, hermano. Y llega, él le llama a él para que fuera pastor otra vez a la iglesia. Y mire lo que dice él: me da pena con ustedes, pero ya tengo 800 personas en mi iglesia allá. ¿Y quién va a cuidar a ellos si yo no estoy? Oye, mi hermano, la palabra de Dios transforma vidas. La idea de la palabra es cuando llega, transforma. Hay un principio de misionero que dice redención y subida o ascensión. Lo que pasa es cuando uno acepta a Cristo, es bebedor, es fumador, es de todas las cosas malas, y por la palabra de Dios se transforma en la persona y ya no beben, ya no fuman, ponen el dinero en la familia y comienza a vivir bien la familia. Y yo he visto generación después generación que son borrachos y son hombres que han vivido horrible, pero convierte a uno de ellos y el siguiente generación es doctor, abogado, negociante, es un hombre de fuerza y de poder, porque cuando entra el evangelio transforma la vida de cada persona, y generación después generación después generación. Yo conocí una familia así. Mi papá y mi abuelo, mi bisabuelo fueron alcohólicos, pero mi mamá aceptó a Cristo y me cambió la vida a mí. Y yo soy mucho más que yo nunca creí iba a ser. Es más educado que nunca creía iba a ser. Y ahora veo a mis hijos y les digo, qué poderoso es el evangelio en la vida de nosotros. La última palabra: sostenibilidad. Tenemos nosotros una dependencia a la iglesia para todo, hasta que hemos puesto nuestros ojos en la iglesia y no en Dios. Amén, Carlos. Perdón, supervisor, pero tengo que cambiar iglesias. Usted me puede dar uno. Yo he sido muy fiel. Yo oí un pastor que dijo: esta iglesia ha bajado más lento que cualquier otra iglesia que yo he sido pastor. ¿Me puede cambiar? A veces dependemos en la iglesia para nuestras cosas. Yo amo la iglesia, pero la iglesia no me suple las necesidades. Es Dios. Yo no sabía eso de depender en la iglesia cuando me dieron la primera iglesia. Tenemos 8 personas. En la primera iglesia yo voy y predico y me encuentro que el supervisor me dice: estamos dándote $300 al mes para pagar los gastos. No me piden más, en 6 meses vamos a revisarlo a ver si te damos más. 2 meses más tarde yo le dije: tenemos que cerrar la iglesia, abrirla, pero no podemos ir como estamos. Yo llamo al supervisor, le digo: supervisor, ¿quieres una iglesia aquí o no? Me dice: bueno, no depende de lo que pasa contigo. Ok, está bien, córteme todo el dinero. Y me dice: ¿cómo? Le digo: no me da más dinero. Vamos a ver si Dios está en medio de eso. Si no hay más dinero, ya vamos para abajo, porque no puedo yo pagarlo. A ver lo que Dios hace.
No sabía yo, pero Dios estaba trabajando con un grupo de gente que habían convertido a Cristo en su casa y estaba buscando una iglesia. El siguiente domingo llega a mi iglesia y comenzó ellos por estudiar la palabra de Dios, Luis, por su propia cuenta. Comenzaron a ellos a pagar sus diezmos y con ese pagamos la cuenta de la iglesia. Tenemos que levantar muchachos que trabajen, que están dependiendo en sus ojos en Dios y no en nosotros, no en nuestra forma de trabajar. Dependen de Dios para que suple cualquier necesidad de la iglesia y cualquier necesidad de obra que tenemos y cualquier necesidad Dios nos llama para hacer. ¿Cómo podemos hacerlo como misioneros? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar con 4 palabras? Plan estratégico, con intención, transformación y con sostenibilidad. Aprender de confiarnos en Dios. ¿Cómo podemos hacer más aún todavía? ¿Cómo podemos afectar al mundo? Bueno, hay 3 formas también para eso. Número 1 es orar. Dice la Biblia que si tenemos que orar y pedir a Dios, Salmos dice en esta forma: pídame y te daré las naciones como herencia tuya y los fines de la tierra para su posesión. Cuando nosotros comenzamos a orar y depender en Dios y decir: Dios, yo creo que tú me das el país de África, un país en el Medio Oriente, un país allá en América Central, donde sea, Dios te va a dar este país y a otro hasta el fin del mundo. Trabajamos nosotros con una señora que leía la palabra, divorciada, con muchos problemas en su vida, y ella comenzando a enseñar en su propia casa, Dios comenzó a bendecir y ella comenzó a servir a Dios donde estaba ella y comenzó a leer palabras como esto, orándolo y diciendo: Dios, mándame. Hoy en día ella tiene 80 y pico de años y ya tiene sus oficinas en 42 países, están en 180 países, están en 70 idiomas de su trabajo, y Dios está usando a ella grandemente, aunque ella no lo hace el trabajo diario como antes, pero Dios hizo y le dio a ella lo que ella pidió a Dios. ¿Qué están orando ustedes? ¿Están pidiendo a Dios naciones? ¿Estás pidiendo a Dios una ofrendita? ¿Estás pidiendo a Dios grandes cosas? ¿Estás pidiendo a Dios que te ayude a comprar un nuevo televisor? Segundo, no solamente podemos orar, podemos irnos. A veces nosotros creemos de irnos sería difícil. Yo no puedo, pero Dios puede. Dios puede. Dios te puede abrir las puertas que tú no puedes abrir. Dios puede abrir cosas que tú no puedes abrir. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, podemos dar. Podemos dar. Yo sé que ustedes han dado una ofrenda para su necesidad, pero a veces tiene que dar donde no sabes cómo va a ser la cosa. Yo era supervisor de España y invité a hermano Minay a predicar mi convención hace 25 años atrás más. Óyeme, pasan los tiempos cuando uno está yendo bien, ¿verdad? Y hermano Minay vino a predicar la convención nosotros. Yo tenía 8 iglesias en todo el país de España. 8 iglesias. La convención nuestra era en un apartamento. Primera convención era un apartamento con 25 personas. Convención nacional. Cuando llegó hermano Minay era el 3er año que yo estaba ahí. Tenemos 8 iglesias. Estábamos en una iglesia que podía poner 100 personas y éramos 50. Ni llegamos a la mitad de la iglesia. Pero era convención nacional. Y el hermano Minay me dice: Carlos, usted me va a ayudar en una ofrenda de misiones
Yo quería decir, hermano, mira, discúlpeme, yo soy misión. ¿No lo ves? Me dice, quiero que tú recibas una ofrenda de misiones. Tengo una iglesia sin techo en Chile y quiero que tú lo compres. Se me olvidó de eso. Lo recibimos la ofrenda. Hoy entrando a la iglesia, un pastor me para y dice, ¿usted es Carlos Lambert que estaba en España? Sí, yo soy el hombre que me compraste el techo. Ahora la obra en España tiene iglesias de 3,000, 4,000 personas y hay mucha iglesia allí ahora. Pero fue cuando comenzamos a dar en los tiempos difíciles y a ver la obra y a ver la gloria de Dios, a ver lo que Dios puede hacer. Amén. No sé cómo ustedes son, pero a mí no me gusta este versículo en la forma mucha gente lo usa. Es en Nehemías 8:10. Tú sabes cuando pasa algo mal, la gente dice, recuerda, hermano Carlos, el gozo del Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te fortaleces. El gozo del Señor. Es como si fuera, si tenía un poco de gozo, está mucho mejor. Yo le digo, ven aquí, hermano, más cerca todavía. Para mí era una molestia porque, y un día yo decidí a leer ese versículo y quiero leerlo. Es como dice el hermano Luis Pinzón, tiene que leerlo en el texto. Yo decidí a leerlo en el texto. Y si lee el versículo, no el último, el versículo completo dice esto. Luego les dijo, comer alimentos grasos, beber vino. Tenga el gozo, pero no toque el vino. Está en el mismo versículo. Léelo en el contexto. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque esto es un día sagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, de Jehová, es vuestra fuerza. En otras palabras, Nehemías llega cuando la iglesia estaba lo más malo. Las paredes habían caído en Jerusalén. Y él dijo a cada persona, mire, sea encargado de tu pared enfrente a tu puerta. Y en 52 días se levantó el muro completo. Decidieron hacer una plataforma como esa y llamaron a todo el pueblo. ¿Y saben lo que hicieron? Leer la palabra de Dios, nada más. Y al escuchar la palabra de Dios, comenzaron ellos a llorar. Oh. Y era el tiempo para alabar a Dios. Y ellos, escuchando palabras tan preciosas, comenzaron a llorar. Y cuando se levanta Nehemías, y le dice, no, párate. Es tiempo de closar la reunión. Vete. Come algo muy bueno. Tome el vino o algo dulce. Toma algo para que te sea bien. Come el beefsteak. Vete a comer un salmón de aquí. Estoy hablando chileno, ¿verdad? Si estuviéramos en Argentina, cómete un buen beefsteak. Y después dice, y dale a los que no tienen preparado. Y si lo hace esto, el gozo del Señor te fortalece. Amén. Dios, vamos a hacer cosas grandes. Dios, vamos a poner un plan estratégico. Ya no planes del aire, planes que van a llegar hasta aquí y aquí y aquí, con la intención que fulano va a ser salvo, con la intención que el pueblo se cambia y dejen el aborto por el amor de Cristo. No porque el gobierno dice sí o no, es porque la gloria de Dios se llena ese pueblo.
vamos a transformar vidas. Ese borracho va a ser el mejor miembro de mi iglesia, como predicó la hermana Marcial en viernes en la noche. Vamos a hacer algo y vamos a depender de ti, Dios. Y en todo eso vamos a hacer algo grande para ti. Quiero terminar. No sé si el hombre de piano, el teclado puede venir. Y quiero darles un desafío, hermanos. Un desafío de salir de aquí después mañana en la tarde, que se van de aquí y se gocen de ese lugar bello. Yo voy a ir a una isla, voy a comer salmón, voy a disfrutar mi tiempo aquí. Y no me siento mal, hermanos. Hoy compré un corbata. Me salió muy barato si no incluye el boleto para llegar aquí. Si incluye el boleto me costó, ese es la corbata más cara en el mundo ahora. Voy a disfrutar de Chile. Pero no crees que yo he olvidado de mis planes. No crees que yo he olvidado lo que Dios va a hacer conmigo. No crees que yo voy a olvidar lo que Dios me tiene para hacer. No crees que yo lo voy a olvidar, el poder de Dios para cambiar el mundo. Y no crees que yo voy a parar de dar. No voy a sacrificar mi obra para Dios por un alado en Chile, hermanos, perdóname, o una corbata aquí. Voy a hacer algo para Dios. Y cuando me muero, puede dar a mi esposo una placa, pero el Señor me va a decir: bienvenido, hijo mío. Has sido fiel en lo poco, te hará grande en las cosas. Póngase de pie. Yo sé que ustedes han dado como iglesias. Yo sé que ustedes han dado para apoyar a otros. Yo creo que hacen algo diferente ahora. Si olvida todo lo que he dicho yo, no olvido. Tiene que tener un plan. Tiene que tener intención. Tiene que ver una vida transformada. Y tiene que ser una persona que cree en el poder de Dios. De sostenerte. Quiero que usted venga a este altar. Dios, úsame. Y cuando vengas, yo quiero que traigas una ofrenda. No para Carlos Lambert, no para el supervisor, no para el superintendente, no para la iglesia, ni para esta escuela. Sino quiero que das una ofrenda para fulano que vive en un país que no conoce a Cristo. Donde usted tiene un misionero, donde usted tiene una persona, donde usted puede cambiar. Mire, cómase, bebed, pero deja para él que nunca ha oído este mensaje, para que él también disfruta. Y no te preocupes de ti, él te fortalece, porque él se goza de sus hijos así. Sácalo y tráelo y pon en el altar, y después se baja un poco atrás para que otro venga, y vamos a orar y decirle a Dios: úsame para algo grande, Dios. Úsame para hacer cosas increíbles. Ven, 1, 2, 3, ven ahora. Ven, no seas parado allá. Ven, haz lo que Dios. Queda aquí, parado aquí. Ven, ven otro. Así. Póngalo aquí, donde sea. No tiene que traerlo aquí, tráelo allá, ponlo allá, está bien. Esta ofrenda no es para mí, es para Dios. Quédese, no se vaya. Así es, abre un poco aquí para que la gente pase y salen. No se vayan.
Cuando yo tomé después la decisión de confiar en Dios, yo tenía un puesto en Cleveland con la Iglesia de Dios en las oficinas centrales internacionales. Yo fui a mi jefe y le dije, me voy. Y él me sacó. Me dice, no quiero que te vayas. Tomo 6 meses de descanso y vuelves a trabajar. Le digo, no tiene nada que ver con esto, hermano. Dios me está llamando. El siguiente semana fui para un chequeo. El siguiente semana. Y el doctor me llama, yo estaba en California, y el doctor me llama y dice, señor Carlos, hemos encontrado en tu cuerpo, en un cisto aquí atrás, un cáncer. El cáncer es tan raro, muy pocas personas lo tienen. Y yo no soy capaz de ayudarte. Tienes que venir y hablar. Mi mundo cayó encima de mí. Mi esposa lloraba y yo lloraba. Fuimos al doctor y dijo el doctor, tenemos que hacer otra cirugía y tú tienes que parar una semana porque vamos a hacer unas cosas especiales para ver si estás vivo, estás bien o estás mal. Hicieron los exámenes. Mi zona de conformabilidad o mi área donde yo me sentía bien era con la iglesia, pero un día no estaba con la iglesia yo. En la oficina trabajando, era miembro de la iglesia, ordenado como obispo, pero no estaba yo para llamar a mi jefe, orar por mí, porque él no estaba. Mi esposa y yo agarramos las manos y oramos. En medio de esto tenía un hijo en Irak. Y yo no quería la atención a mí. Quería que Dios tocara a él, pero yo también necesitaba un toque. Y yo dije, Dios, única cosa que voy a hacer, voy a orar palabras de sus versículos y quiero que tú escuches tu palabra de sanidad. Y comencé con Génesis todo el día, orando la palabra de Dios. Yo leía la palabra y decía, Señor, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, tú me permites esto. Y un día llego, no lloraba, no sentía nada, pero yo oraba, Señor, esta es tu palabra. Llego a Salmos 117, versículo 18. Dice, vivirás y no te mueres, y predicarás mi palabra. Cuando yo leí esto, yo comencé a llorar. Cuando lo digo a otros, yo lloro. Yo comencé a llorar, le dije, mi esposo ya me habló, Señor, todo va a salir bien. 2 días después me llama el doctor, me dice, Carlos, tenemos que hablar. Y yo no me gusta cuando él dice así. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, bueno, tienes que despedirme de ti. No sé lo que pasó, pero no hay nada en tu cuerpo, estás sano. Vete, Dios está contigo. Yo quiero decirle, hermanos, 4 palabras. Da tu vida a Dios y Dios te va a usar. Levanta sus manos. Yo quiero pedir una bendición. Yo voy a orar que la presencia de Dios viene sobre ti. Una paz y una presencia. Que usted sabe mañana lo que pasa. Dios está contigo. El gozo del Señor te fortaleza. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Tu palabra sea poderoso, tu palabra sea glorificoso. Señor, te alabamos y te glorificamos. Usa a tu pueblo, a los que están aquí parados, listos para orar, listos para ir, listos para dar, listos para servir. Señor, úseles. No somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia, somos con los hombres de Antioquía. Venimos de diferentes lugares, de diferentes estatutos, de diferentes clases, pero Dios, tú nos puedes usar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor, supervisor. Aleluya. Aleluya.
Pase sobre ellos, oh Dios, tu presencia sobre esta iglesia. Pase sobre la iglesia aquí, Dios. Pase tu presencia sobre tu pueblo, Dios, sobre tus pastores, sobre las esposas, sobre los hijos, sobre todo. Pasa tu presencia, oh Dios. Úsalos en el nombre de Jesús.